El trascendente sinérgico efecto dominó multiplica y potencia los resultados de esfuerzos y estrategias para la transmutación evolutiva desde la psicología holística de Kojin. Haciendo escuela. Libro 27. Anatomía funcional de la programación del alma. Quinto módulo. Experiencias que doblegan o enriquecen. Ñ. Teorías inspiradas con ariscas experiencias. Un largo periodo de ausencia en mis comunicaciones obedece a una cuestión necesaria en este proceso evolutivo en que algunos estamos inmersos. A veces, desde la teoría más inspirada, se hace insuficiente para percibir algunos tejemanejes de la intención del conflicto, como tal posibilitador que es de facilitarnos oportunidades de victoria. Y es así que cuando se elige este camino de la experimentación hacia la evolución, a veces también se suceden con una de cal y dos de arena, para que la argamasa resultante sea lo suficientemente consistente para hacer su función. De la comodidad de la inspiración a plasmar a la dura experimentación de las ariscas manifestaciones propias del conflicto, existen grandes diferencias que desde el estado de comodidad al que nos vamos acostumbrando rechazamos y a veces hasta desdecimos. De tal manera es que cuando a un excelente maestro le acontece algún conflicto intenso, se llega a la consideración de que tan bueno no será el maestro, cuando sabemos que todos los grandes maestros de la historia padecieron situaciones intensas en el transcurso de su vida. Así, de la desazón al bienestar que proporciona el sentirse importante por aprender de las duras experiencias, es donde se marca la diferencia entre el que tiene razón en su mala suerte o el que tiene la fortuna de que la vida le proporcione tanto material de aprendizaje. Una reforma que se convirtió en una estafa con extorsión de delincuentes a los que algunos permiten proliferar con la complicidad de no meterse en más líos. Y no ha de ser una cuestión de venganzas, sino de no convertirse en cómplices del delincuente que se ve así reforzado para seguir delinquiendo. Las obras se refieren a las de nuestro centro del Parque Natural de la Laguna de Torrevieja, en Alicante. En breve, todo volverá a estar en orden para que tú también puedas disfrutar con nosotros de unos días de vacaciones lúdicas y transmutadoras. Lo real y lo alternativo del desdoblamiento o del infinito. 1. Desdoblamiento o reciclamiento del recreamiento. El científico francés Jean-Pierre Mallet trata sobre el desdoblamiento, si bien más que desdoblarse, que es sinónimo de dualidad y separación, tenemos que ir en búsqueda del tercer elemento, pues falta una premisa para esta conclusión humana que funciona en Trinidad. Y si cada uno de los seres que nos conforman vive en un tiempo, pasado, presente y futuro, teniendo en cuenta que, como todo en este mundo, no se trata el tiempo de algo lineal, sino cíclico, con lo que el pasado más lejano es el que está más próximo al futuro más lejano, tal como se muestra en el dibujo. Así, el pasado más pasado es el futuro del futuro.
Por ello, cuando queremos resolver un conflicto de nuestra más joven infancia, la forma más acertada es pedírselo a nuestro anciano más lejano en el futuro, pues pasado, presente y futuro se encuentran ligados y por tanto juntos en el tiempo, para que todo nos resulte lo más accesible posible. Porque esta armonía expresada en la creación no puede dejar nada al azar o a la inaccesibilidad de nuestros recursos. Cuanto más denso y bloqueado está el camino que nos lleva a un cometido importante, más libre y accesible estará el camino opuesto que también nos lleva al mismo destino. 2. Desdoblamiento y Trinidad. Desdoblamiento implica separación o independización, cuando en realidad lo que acontece es un recreamiento, crearse sucesivamente a sí mismo, del infinito o unicidad trinificada que permite la dualidad sin necesidad de ruptura o separación. El espacio-tiempo no se puede desplazar en forma lineal, pues se agotaría y autodestruiría. Tampoco en forma circular, pues no se presenta punto de inflexión que solo en forma de infinito es posible. Y como punto de inflexión entendemos los cambios cíclicos que se generan como necesarios para la evolución. A veces el mejor de los aprendizajes surge del mayor de los conflictos. La inflexión es necesaria porque el bien y el mal son relativos y el uno precisa del otro. Durante el principio vital del sueño estamos creando los programas de nuestro tiempo consciente. De aquí lo importante de favorecer el preámbulo o camino hacia el escenario de lo que vamos a soñar. El estado y potencial del sueño es el que nos permite resolver conflictos pasados que compensen los conflictos presentes que podamos crear en nuestro mundo real. ¿Qué sueños te quedan por vivir? Piensa en ellos antes de dormir. Si lo que se piensa se transforma en realidad, tendremos que revisar nuestros pensamientos con relación a nuestras pretensiones que no se hacen posibles. De ello, la trascendencia del control del pensamiento con el ejercicio de la potenciación de la positividad y el aprender a crear frases positivas auténticas con que formamos a nuestros alumnos. 3. No existe aislado el uno sin el dos que conforman el tres. Aunque este título parezca un acertijo de los que lleva trampa para no dar con la solución, en realidad se trata de una afirmación muy sencilla de entender y encajar en nuestra comprensión. El concepto de desdoblamiento de Jean-Pierre Mallet queda incompleto para definir la realidad de lo trino que nos acontece. En base al efecto mariposa de la teoría del caos, cualquier mínima intervención de la dualidad humana, rojo más verde igual a amarillo, provocaría una alteración que lo cambiaría todo. Para que este caos no acontezca a cualquier intervención humana, se genera su doble o total opuesto, azul, dando siempre como resultado un gris totalmente neutro y controlable. 4. El tiempo que nos ocupa o efecto lupa. Con el efecto lupa dejamos de ver lo de la izquierda y lo de la derecha, lo de abajo y lo de arriba, para concentrarnos exclusivamente en algo muy concreto que es en lo que consiste aquello a lo que denominamos creación de la vida humana que experimentamos en esta existencia humana encargada de analizar con sumo detalle temas muy concretos en tiempos concretos a lo que llamamos presente.
Es lo que haría un científico cuando quiere entender cómo encontrar solución a un conflicto. Primero es ver con microscopio la zona afectada, para saber quién la afecta y por qué. Pues sólo así podrá echar mano de la inmensa farmacopea y aplicar una solución. El científico tras el microscopio es nuestro yo consciente, y la farmacopea o conocimiento acumulado de la medicina es nuestro yo cuántico o maestro interior, en contacto con los campos morfogenéticos. 5. Paradojas que sorprenden. Cuando tocamos estos aspectos sutiles que conciernen al ser humano, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones resulta que hay tontos más sabios e inteligentes que muchos listos. Ser tonto te marca y limita cuando no te logran entender los inteligentes. Y si juegas bien tu papel de tonto, te premiarán por ser cortito, que para listos ya se pasan los que te juzgan sin sentido. El yo soy verdadero que no mora en mi consciente, a veces es tan sabio que cuando me ilumina se quedan como niños ignorantes e indefensos aquellos sabelotodo que controlan las leyes con que juzgan. P. Vejez o victoria. 1. De sabios vejestorios renegados. Con la vejez aprendemos a olvidar, a dejar un buen hueco libre que la sabiduría ha de ocupar. Se acabaron los deberes impuestos por los demás, no hay que examinarse para poderse jubilar. Que los años pasen hacia la vejez es ineludible. Que se desgaste el organismo es algo evitable. Ha sonado a insurgente rebelión el reto aceptado, al expresar esta contradicción como algo necesario de ir contra lo establecido en un esfuerzo aplazado. La mente ya algo distraída se dedica a ese cometido interior de dar cabida a esa sabiduría para la que ningún reciclaje se inventó. Resulta improductiva la sapiencia porque impide la explotación. La jubilación nos hace improductivos y surge el momento de la sublevación contra lo que nos dejaron sucumbido de si no eres suficientemente productivo, pierdes tu única y escurridiza ocasión. Ultimátum a los que ya somos inmunes, liberados del yugo de la vivida opresión, que algunos, en vez de sentirse liberados, el cambio lo viven como una violación. Y es justo en este punto donde decides tu situación. Si te complaces por tu yugo que ya se le puso a otro mejor, o si decides ceder el hueco a quien la sociedad demandó, mientras aún estabas tan ocupado en generar una buena producción. Creer la vejez como sinónimo de invalidez confirma a los achaques su razón de ser. Pero tras lo acumulado puedes focalizarte en lo que con tanto conocimiento puedes hacer si decides cultivarlo para proseguir tu crecer. O si lo empleas solo para a los nietos entretener. Toma conciencia. Pérdida de memoria, ganancia de valores. Pero si al dejar este hueco se ceba el aburrimiento, entonces sí te sentirás viejo. Aprovecha aquellos sueños que aún te quedan por vivir. Piensa lúdicamente en ellos antes de irte hoy a dormir
y los sueños se harán vida de una vida, un ensueño por vivir. Vejez de juventudes aplazadas que sensata y dignamente aceptaste como el experimentar que te ataña. No avasallan los aplazados anhelos ni las oportunidades inalcanzadas cuando existe el claro arduo deseo de vivir lo que la vida te reservara. Hay un punto de retorno al que se llama recuerdo y un punto de certero avance si lo empujas con anhelo. Así cabalga el noble con su título de abuelo, sabiendo que su juventud sigue viva en el recuerdo de ese presente que tengo. No hay espacio a la añoranza para quien revive con esmero lo que de oportunidades te dotara en la vida que ya me expreso. Para jubilarse no hay que examinarse, ni habrá más exámenes venideros. Ahora lo que estudies te ensalza y ha de ser para tu exclusivo crecimiento. Es momento de despertar a ese maestro que llevas profundo en tus adentros, ese subconsciente al que no le diste tiempo cuando el ser más productivo era tu reto. Bienvenido al mundo de los genios. Si no te escondes, la vejez solo se vive como algo genial o como algo ofensivo, y es en cada uno de nuestros deseos, pensamientos, razonamientos y creencias donde residen estas conclusiones. Así, la ventaja de la vejez como segunda juventud solo radica en cómo te sientes por todo ello, pues el organismo obedece al reflejo del sentimiento. Y como los fracasos son meras victorias aplazadas, la vejez se transforma así en una segunda juventud en la que resolver lo que quedó pendiente de darle luz. Ya no hay excusas para volverse a despistar. Y recordando siempre, para no volver a despistarnos, que al que se convence con recompensas siempre será buena presa. Se suele decir que con un buen cebo se pesca más que con 100 mazos. Y ello podemos aplicarlo para superar dificultades y evolucionar. Pero es necesario tener presente que las estrategias del marketing y sobre todo las del control son también conocedoras de ello y lo utilizan a su favor. ¿Te envejeces o te enriqueces? Preámbulo de la conferencia en Torrevieja, por la Concejalía de Tercera Edad, a impartir en sábado 16 de septiembre de 2017 a las 19 horas, en el Centro Municipal de Ocio, junto a Carrefour. Como ya reza un viejo refrán, sabe más el diablo por viejo que por diablo. La vejez ha pasado a ser sinónimo de inutilidad, cuando la historia nos asegura del papel tan relevante que el Senado, personas mayores, ha tenido, en la toma de decisiones más trascendentes de todas las culturas. Y es que nos han educado en la creencia de que darlo todo es una de las mayores virtudes, cuando ya bien claro decía Jesucristo: la caridad empieza en uno mismo. Y yo añado, pues el mendigo no puede hacer caridad. Ama al prójimo como a ti mismo. Y yo añado, pues en lo que concierne al amor no existen tarjetas de crédito. ¿Cuántos de vosotros os habréis observado, privándoos de temas esenciales, para complacer caprichos de hijos y nietos? Y el problema de ello es, que encima se hace de una forma comprometida y con agrado, porque ya caló en nuestra auténtica fe lo de la abnegación, hasta límites extremos, como símbolo de virtuosidad más noble y encomiable.
Ya desde cortas edades observo en mis pacientes y en las personas de mi entorno, cómo han iniciado un proceso de envejecimiento, e incluso de apoptosis, autodestrucción, al rechazar de toda esa sabiduría su alcance que más les enriquece. Cada cual tiene sus motivos y excusas bien fundamentados y justificados en su ego analítico y calculador. Han decidido confundir la sabiduría con inteligencia, agilidad mental, memoria, etc., y se han resignado a que ya sus capacidades no pueden dar esa talla o nivel requerido. Como la zorra del cuento que no llegaba a las uvas, así también cada cual se monta su película, para una justificación que solo convence a esa parte superficial de la personalidad, a expensas de las ofensas que nuestro ser profundo se ve forzado a sufrir en silencio. Ya desde la jubilación se nos marca desde fuera e incluso desde dentro, con un estereotipo limitante, o imagen de no servible, estructurada y aceptada por lo general. Y que esto acontezca a los 70 años, tiene su razón social, para dejar cabida laboral a las nuevas generaciones, que vienen fuertemente empujando. Pero que acontezca hasta en los 20añeros desmoralizados y destronados de su apogeo, por las modas de las crisis y los encrisidores, eso ya es depravante y antinatural, que aboca al vicio y la perversión, como única vía de escape. Si bien, ni los 80añeros 90añeros pueden perderse de esta época tan especial de la vida, en que tal vez ya no sea el momento para los deportes ni negocios de riesgo, pero sí para despertar conciencia, y adquirir de las sabidurías, que por la larga experiencia, se está ya preparados para obtener de su jugo. Vejez o victoria. De sabios vejestorios renegados. Con la vejez aprendemos a olvidar. A dejar un buen hueco libre, que la sabiduría ha de ocupar. Se acabaron los deberes impuestos por los demás. No hay que examinarse, para poderse jubilar y... Que los años pasen hacia la vejez, es ineludible. Que se desgaste el organismo, es algo evitable y... Ha sonado insurgente rebelión el reto aceptado. Al expresar esta contradicción como algo necesario, de ir contra lo establecido en un esfuerzo aplazado. La mente ya algo distraída, se dedica a ese cometido interior, de dar cabida a esa sabiduría, para la que ningún reciclaje se inventó. Resulta improductiva la sapiencia, porque impide la explotación. La jubilación nos hace improductivos, y surge el momento de la sublevación, contra lo que nos dejaron sucumbido, de si no eres suficientemente productivo, pierdes tu única y escurridiza ocasión. Ultimátum a los que ya somos inmunes, liberados del yugo de la vivida opresión, que algunos en vez de sentirse liberados, el cambio lo viven como una violación. Y es justo en este punto, donde decides tu situación, si te complaces por tu yugo, que ya se le puso a otro mejor, o si decides ceder el hueco a quien la sociedad demandó, mientras aún estabas tan ocupado, en generar una buena producción. Creer la vejez como sinónimo de invalidez confirma a los achaques su razón de ser. Pero tras lo acumulado puedes focalizarte en lo que con tanto conocimiento puedes hacer, si decides cultivarle para proseguir tu crecer, o si lo empleas solo para a los nietos entretener. Toma conciencia. Pérdida de memoria, ganancia de valores. Pero si al dejar este hueco se ceba el aburrimiento, entonces sí, te sentirás viejo. Aprovecha aquellos sueños que aún te quedan por vivir, piensa lúdicamente en ellos, antes de irte hoy a dormir, y los sueños se harán vida de una vida un ensueño por vivir. Vejez de juventudes aplazadas, que sensata y dignamente aceptaste como el experimentar que te ataña. No avasallan los aplazados anhelos, ni las oportunidades inalcanzadas, cuando existe el claro arduo deseo, de vivir lo que la vida te reservara. Hay un punto de retorno, al que se llama recuerdo, y un punto de certero avance, si lo empujas con anhelo. Así cabalga el noble, con su título de abuelo, sabiendo que su juventud sigue viva en el recuerdo de ese presente que tengo. No hay espacio a la añoranza, para quien revive con esmero, lo que de oportunidades te dotara, la vida en que ya me expreso.
Para jubilarse no hay que examinarse, ni habrá más exámenes venideros. Ahora lo que estudies te ensalza, y ha de ser para tu exclusivo crecimiento. Es momento de despertar a ese maestro que llevas profundo en tus adentros. Ese subconsciente al que no le diste tiempo, cuando el ser más productivo era tu reto. Bienvenido al mundo de los genios y... Si no te escondes, la vejez solo se vive como algo genial o como algo ofensivo, y es en cada uno de nuestros deseos, pensamientos, razonamientos y creencias donde residen estas conclusiones. Así, la ventaja de la vejez como segunda juventud solo radica en cómo te sientes por todo ello, pues el organismo obedece al reflejo del sentimiento. Y como los fracasos son meras victorias aplazadas, la vejez se transforma así, en una segunda juventud, en la que resolver lo que quedó pendiente de darle luz. Ya no hay excusas para volverse a despistar y recordando siempre para no volver a despistarnos, que, al que se convence con recompensas, siempre será buena presa. Se suele decir que con un buen cebo se pesca más que con 100 mazos. Y ello podemos aplicarlo para superar dificultades y evolucionar. Pero es necesario tener presente que las estrategias del marketing, y sobre todo las del control, son también conocedoras de ello, y lo utilizan a su favor. Los 3 factores intervinientes en la transmutación. Para el arte de la longevidad y de la felicidad, tenemos que retornar otra vez al arte de la trascendente e imprescindible transmutación, ya tratado en tantas ocasiones en mis libros, donde dejo patente que la verdadera transmutación necesita de la sabiduría. La transmutación es similar a la alimentación. Si comes poco y haces mucho, tu cuerpo se queda sin energía para la actividad. Y si comes mucho y haces poco, tu cuerpo se hace obeso y torpe para la actividad. El comer y el hacer han de estar en equilibrio, y para ello se precisa del factor de la excreción que nos permita regular todo el proceso. Entendiendo por actividad no solo el esfuerzo para el trabajo que nos proporciona los medios económicos para subsistir, sino todo esfuerzo que realizamos para cualquier actividad en y de nuestra vida, incluidas las funciones del organismo como respirar, digerir, excretar, ver, escuchar, andar, trabajar, etc. Pero está claro, que en este ejemplo de la alimentación, también intervendrá el factor de la calidad de la comida y el estado de nuestro tracto digestivo. Así la cantidad, calidad y asimilación son los 3 conceptos intervinientes en todo este proceso de bioenergetización, al que denominamos los 3 factores intervinientes en la transmutación. Una vez expuesta la metáfora que nos ayuda a entender mejor la explicación, apliquemos entonces este proceso generador de bioenergía a su realidad más directa, donde los 3 factores intervinientes son: Factor de la potencialidad o factor consecuente. Es el que genera las consecuencias. Factor multiplicador o resultante. Es el que interviene en los resultados finales. Factor recreador o factor de absorción. Es el que interviene en lo que conseguimos absorber o tomar para nosotros de todo el proceso. Factor de la potencialidad. Si en vez de recrear conflictos, empleamos el gran poder de la mente en transmutarlos, estaríamos repletos de energía vital. Si bien, teniendo siempre en cuenta que para obtener energía vital necesitamos del conflicto a transmutar, con lo que ello resta y aporta energía vital. Siempre la diferencia residirá en la mejor o peor transmutación realizada. Así, en una escala de 10, existen personas que en la constante llamada al conflicto, redolerse, emplean un potencial de 6, con lo que el máximo que le resta para la transmutación es un potencial de 4, perdiendo así un constante potencial 2 de energía vital. Factor multiplicador. Pero sobre lo dicho, existe otro factor al que denominamos multiplicador. Así, el objetivo no está meramente en la potencialidad de conseguir 0 potencial para el conflicto y 10 de potencial para la transmutación, pues no existe un factor multiplicador que transforme el 0 en 10. De ningún conflicto, no se pueden obtener todas las victorias.
O lo que es lo mismo, no se pueden obtener victorias si no participamos en contiendas. Por ello, son las personas más convencidas en rechazar el enfrentamiento, las que menos posibilidades de enriquecedoras victorias tienen y por lo contrario y como consecuencia, las que más conflictos atraen. Y es que está claro que quien rechaza algo, es porque aún le queda de esa materia por aprender a resolverla. Y en un mundo regido por una sabiduría tan grande, está claro que en aquellas asignaturas suspensas, es donde tus profesores te van a examinar más, hasta que logres aprobar. Factor recreador o de absorción. Es como cuando oímos en la tele eso de la empresa X, ha facturado en 2016 más de 2 millones de euros. Y concluyen con esa información sin más. Bien, eso suena a mucho dinero, y por tanto a mucha supuesta potente empresa. Pero en realidad nos faltan datos para concluir nuestra conclusión, pues necesitamos conocer los gastos que la empresa ha tenido, las inversiones precisas, los impuestos y sueldos pagados, los gastos en mercancía, las pérdidas producidas, etc. Si teniendo en cuenta todos estos factores que constituye la verdadera situación de la empresa, hacemos la cuenta y la empresa ha perdido 1 millón de euros, entonces, la empresa no es tan estupenda como creíamos. Porque lo que de verdad cuenta no es la cantidad que se factura, sino la cantidad que resta como beneficios. Y en nosotros sucede lo mismo, lo importante no es el nivel de energías que movemos, sino el que somos capaces de absorber para nosotros. Conclusiones. Así, si tras el necesario redolerse, la energía no circula bien hacia el responsabilizarse y el recrearse, nada de toda esa energía podremos emplear en nuestro refortalecer que favorece el resolver. Y aunque hay personas que creen poder pagar las deudas de vida, sin la sabiduría necesaria para transmutar o resolver los conflictos de vida, resulta que ello no es posible, y que a veces, se están saldando deudas, con préstamos que a futuro, merman con sus intereses. Q. ¿Aprecias o desprecias? 1. Estrategias definitivas. El día a día, momento a momento que vivimos, requiere de una estrategia básica y fundamental que proporcione beneficios. Muchos conflictos emocionales e incluso mentales pueden provenir de esta mala estrategia relacionada con la gratitud, que siempre comienza con la toma de conciencia, con el darse cuenta y saber apreciar de lo bueno que la vida nos está ofreciendo. En lo que sigamos culpando al entorno de nuestros defectos o deudas pendientes, se seguirán acrecentando nuestras quejas y, por ende, nuestro desprecio. Veamos un ejemplo. Vacaciones de verano en la playa de un matrimonio. La mujer dice que no puede dormir por la noche por el calorazo que hace, incluso dejando el ventilador puesto. El marido ha asumido que está en un clima semitropical, típico para sudar, y aunque se levanta por la mañana empapado de sudor, duerme plácidamente. La mujer, por el contrario, se resiste a tener que pasar tanto calor y a tener que sudar, pues lo considera vulgar y antihigiénico, por lo que cada noche, antes de acostarse, se ducha perfectamente para prepararse impoluta hacia el mundo de los sueños. Resistencia o aceptación son las diferencias que hace que uno no pueda dormir en toda la noche mermando su salud y a la vez se sienta ofendido por tener que soportar esas temperaturas tan elevadas, mientras que el otro asume que las noches se convierten en un excelente momento para sudar y arrastrar toxinas que liberan de peso y desintoxican al organismo, sin necesidad de asistir al gimnasio. 2. La creencia en el problema crea el conflicto. Un desafío tras otro se sabe manifestar, y la angustia se transforma así en odios si no se aprende y se procede a transmutar.
psicoalquimista que en tus certeros logros ya lo conseguiste en otro tiempo y lugar, es el momento ya de otro examen glorioso con el que te has de evaluar y evolucionar. Pero sin este conocimiento se queda todo en un duro sufrir para las fuerzas mermar. Allá donde había oportunidades de logros, en meras derrotas se pueden transformar. Nunca habrá mayor poder y mayor tesoro que el de aprender y disfrutar a cambiar aquellos desafíos en aparente modo jocoso que son meras llamadas para tu despertar. Apartado 3. Redoleres atascados que no llegan al responsabilizarse. A veces, durante el proceso de nuestros redoleres, nos cebamos tanto que, por nuestra propia decisión e interés, convertimos en insuperable todo aquello que nos acontece. Ejemplo: noche bochornosa de agosto. El vecino de enfrente tiene el aparato de aire acondicionado puesto, y al estar a escaso 12 metros de nuestra cama, mi mujer me dice: no me va a dejar dormir ese ruido tan molesto. Mientras mi mujer se termina de cambiar de ropa, lavar los dientes y recoger la cocina, el vecino ya ha apagado su aparato de aire acondicionado. Pero puesto que hace mucho calor, mi mujer se pone un ventilador programado para apagarse en 1 hora para que la permita dormir con algo más de frescor. Si analizamos la situación, observamos que el ventilador pegado a mi mujer hace más ruido que el aparato de aire acondicionado del vecino, que está a 12 metros, y media el muro de separación entre las dos parcelas. La diferencia entonces no es la mayor cantidad de ruido, sino lo que uno decide que le beneficia o le perjudica para dormir. Y en esta pequeña circunstancia de este ejemplo, concerniente a nuestras creencias, es donde reside la única diferencia entre lo que nos deja o nos impide dormir. Del ruido del aparato del vecino, tenderemos a focalizarnos en él de forma que se convertirá en algo insoportable. Pero del ruido de nuestro ventilador, entenderemos que será el que nos proporcionará del frescor que nos hará dormir plácidamente. Y recordemos que nuestras creencias transformadas en certezas y en fe dependen del siguiente proceso mental: deseo, que genera los pensamientos, los cuales activan las emociones, que provocan los sentimientos, que dan lugar a las creencias, que generan la fe, y vuelta a deseos donde la fe influye. Así, en muchas ocasiones, el individuo puede manifestar: si yo no deseo sentirme afectado por lo que hagan los demás, pero no es justo que... Esto es un deseo donde interfiere el pensamiento generador de emociones que marcarán nuestros sentimientos, que alimentan a las creencias que conforman nuestra fe. Y en esta cadena perfectamente unida con sus eslabones, se genera un círculo vicioso de retroalimentación que puede resultar negativo o positivo sin que tengamos que esforzarnos en ello. Apartado 4. ¿Son tus creencias la naturaleza de tus carencias? Buscamos la paz en la placidez de donde no está, rehuyendo de la desazón de los peligros, cuando es en el conflicto donde mora la paz, y es la paz la que se alberga en el conflicto. Parece un juego bromista del destino en su azar, pero esta ley causal se mueve con sigilo. El conflicto es el abono de la victoria por alcanzar, pues en el uno existe el otro en equilibrio. Todo ha sido atado en esta opuesta dualidad. Al rechazar al conflicto se acrecienta el odio.
Lo bueno y su opuesto están atados con habilidad para proporcionar experiencias neutras de amigo que nuestro ego decide interpretar y etiquetar. Ejemplo: un marido no soporta cuando su mujer se pone agresiva y considera que ello es lo más deplorable que le puede suceder a cualquier persona. Pero un día, charlando con un amigo, éste le dice: a mí lo que más me gusta de una mujer es cuando se pone brava y agresiva como una fierecilla. Las mujeres sin genio es como la gaseosa sin burbujas. ¿Quién entonces tiene razón? Así son las experiencias, ni blancas ni negras, sino totalmente transparentes o neutras. Somos nosotros los que las añadimos el color que se nos encaja desde nuestras creencias. Es por ello que, observando el color que cada persona pone en sus experiencias, podemos saber de la naturaleza de sus carencias. Si en la vida pusiéramos el mismo empeño que ponemos en cumplir nuestras obligaciones matutinas, en trabajarnos nuestras carencias verdaderas, el enriquecimiento sería increíble. Apartado quinto. Implicación de la experimentación. El espectador de mi vida. Aunque el afán protagonista de nuestro ego nos induce a cobrar un papel relevante en la historia que experimentamos, sin embargo, el aprender a ser espectador de los acontecimientos nos libera de las cargas estresantes que supone el estar siempre alerta para afrontar las circunstancias de la vida, sean estas buenas o malas. El ego funciona con el lema del guerrero, siempre alerta y siempre preparado para entrar en combate. Y dependiendo de las personas, algunas más empáticas se exceden aún más, y otras más pasotas se quedan cortas. Y por supuesto, que vivir intensamente favorece un experimentar más completo y efectivo, pese a las consecuencias que conlleva, y por tanto, con más posibilidades para la evolución. Si bien lo que se transmite en estas enseñanzas es el aprender a compensar los excesos a los que el ego nos arrastra, pues el experimentar es como el respirar. No consiste en persistentemente inspirar solamente, para así atrapar más de ese aire beneficioso que nos facilita la metabolización y por ende de la vida de nuestras células. También se hace imprescindible darle tiempo al exhalar para extraer los detritos resultantes de tal metabolización. Así acontece también en cuanto a la implicación de nuestra experimentación, en la que si se hace en exceso, nos quemamos, y si es por defecto, nos asfixiamos. Apartado sexto. Los verdaderos beneficios del agradecimiento. Tal como se cree, el agradecimiento no tiene como cometido principal el atraer más cosas buenas de aquello en que experimentamos tal agradecimiento. Ley del símil o ley de atracción, sino en saber detectarlas. Ley de la toma de conciencia. Son a veces más los valores que nos ofrece la vida los que se nos pasan desapercibidos que los que añoramos conquistar. Cuando aprendemos a ser agradecidos, conlleva una toma de conciencia que nos percata de todo lo que la vida nos está ofreciendo y que la mayoría de las personas se les pasa desapercibido. En ello consiste esta riqueza tan grandiosa como sencilla de alcanzar. Apartado 7. Despistes enormes contra la gratitud. A veces se nos olvida nuestro compromiso más auténtico con la vida y acumulamos estrés hasta explotar con un ataque de antipatía hacia el entorno. No es una cuestión estratégica de reprimir estos ataques de antipatía hacia el entorno, para que el entorno no proceda a devolverlo multiplicado, sino de aprender y proceder a recrearnos
de cada uno de nuestros instantes de vida. Para entender y tomar conciencia aún mejor de lo expuesto, decir al paciente: escoge el instante de tu vida que consideres ahora más inapropiado para que te genere recreamiento. Exponerle todo lo que ese instante le está ofreciendo de bueno, teniendo en cuenta que hasta los conflictos más molestos pueden ser transformados en las intensas oportunidades de alta victoria y por ende sus oportunidades de aprendizaje y experimentación. Por lo que todo en absoluto tiene un lado enriquecedor que merece de nuestro agradecimiento, disfrute e incluso admiración. Quien así lo entiende, despierta su toma de conciencia y si lo lleva voluntariosamente a efecto, entonces ya no necesitará esforzarse por tratar bien a los demás, pues cuando te tratas bien a ti mismo, ello brota de forma natural e imparable, sin ninguna necesidad de estrategia ni esfuerzos. Ahora entenderás mejor lo de la caridad empieza en uno mismo. Y a lo que yo añado, el mendigo no puede hacer caridad. Hubo una época en que discutimos y nos peleamos, pero fueron tantas las otras épocas en que nos apoyamos y disfrutamos que está claro mi decisión por seguir apreciando. 8. El lago para el ego es angosto. En todas las intervenciones del ego consciente relacionado con el segundo paso de los arquetipos duales, con el símbolo de la cruz, relacionados con la personalidad, el responsabilizarse, paso 2, se suelen quedar enganchados por suponer este paso un embudo del flujo energético que en este circuito de la personalidad, arquetipos duales, fluye. Y cuando la energía de flujo se queda enganchada en este circuito, redolerse, responsabilizarse, los canales de energía de entrada y salida se terminan secando, cortándose así el flujo con el resto de los arquetipos duales. Es esto lo que suele suceder en las personas desagradecidas. Se suelen quedar enganchadas en el círculo vicioso, redolerse, quejarse, responsabilizarse, obligaciones, sin posibilidad de acceder al recrearse, disfrute, por lo que se puede deducir que el circuito surge a consecuencia del corte energético entre el arquetipo dual 2 y el 3. Y será a consecuencia de este circuito vicioso que surge que con el tiempo también se cortará el flujo energético de los arquetipos duales 6 hacia el 1, redimir, redolerse. 9. Muchas veces con el me ahorro llamamos a la mía ruina. Cuando existe la escasez o la cultura de la escasez, se está expuesto a un conflicto de coherencia que aboca a la carestía. Y no es necesario vivir con escasez. A veces basta con haber recibido una educación de unos padres que sí vivieron esa escasez. Es por ello que especial cuidado hay que poner cuando entendemos que estas circunstancias se pueden estar dando en nosotros, pues su funcionamiento resulta por lo normal tan sutil y silencioso que se hace muy difícil que el afectado pueda tomar conciencia de ello. Se confunde así la virtud de la prudencia en el ahorro con el pecado de la avaricia y la codicia. Y mucho más cuando en intento de nuestro supuesto virtuoso ahorrar dañamos a otros que se ven mermados. Y cuando ello sucede, podrá ir abarcando todos los aspectos humanos: dinero, estatus,
cariño, amor, etc. Es por ello del gran peligro que en ello se radica. Una de las leyes que más se infringen en estas situaciones es la del agradecimiento, cuando ya sabemos que el agradecimiento es el combustible que mueve nuestra vida armónica, que es la que proporciona éxitos. Tener en cuenta que tener mucho y no saber valorarlo atrae las collejas. Moraleja: cuidadito con lo que pides, pues si lo vas relegando al olvido, dejas de disfrutar con ello, estarás incurriendo en desagradecimiento. Así que disfruta hasta empacharte, y cuando vomites lo salpicarás todo de pedacitos de amor. Las miserias de las que uno se nutre es lo único que tendremos para ofrecer a nuestros invitados. Llena tu despensa de manjares deliciosos y todos querrán sentarse a tu mesa. También hay que tener en cuenta que el desagradecimiento es el gran enemigo del perdón verdadero y, por tanto, el que más miserias acumula. 10. Recuerdos de una infancia ya perdida. En lo que atañe a los aspectos del agradecimiento, nos damos cuenta de lo sutil y resbaladizo que resulta ser, pasándosenos de largo tantas experiencias que no valoramos en su justa medida. Si tú no me hubieras ayudado a montar esa tienda de campaña, nos hubiéramos perdido unas vacaciones maravillosas. Y todos esos peces que no pescamos, pero estando juntos. Y en la total complicidad de aprender, poniendo todo el empeño. Y así estar preparado para las más duras regatas de la vida. Sin importar las distancias a recorrer, sabiendo que estás a mi lado. Pues el Superman que llevo en mí, en parte se lo debo a tu fortaleza y cariño. Así, cuando has de recorrer algunos largos caminos, a veces te vuelves y me miras, pero sigues. Porque cuando te abrazo, siento que te tengo conmigo y de mis fortalezas te transmito. Aunque a veces quieras dártelas de chulito pasota independiente. Pero ante las más duras inclemencias del tiempo, te enseñé a disfrutar y reír con alivio, pues el calor brota más fuerte cuando fuera hace más frío. Y en locas y grandes competiciones, pujamos nuestras habilidades juguetonas. Y tras una infancia de duros esfuerzos, siempre llega esa siesta en la que conmigo te abrazaba y dormíamos, sin que ningún poderoso enemigo rompiera el escudo de mis brazos. Hasta el mismo rey se esforzó en intento de ganarse tu confianza, siempre de la mano de quien contigo caminaba. Son pequeños detalles de seguro en ti ya casi relegados, pero que sé que algo grande dejó en alguno de tus huecos olvidados. Hasta que con la moda de las melenas te desmelenaste y te apartaste de mis juegos y tiempo compartido, cambiándolo por un tiempo y experiencias de esa loca adolescencia que a veces te pierde más que te encuentra. Y ahora ya ves, no más de unos chateos por el teléfono, unas escasas risas forzadas de bromas que no nos allegan, pero que al menos mantienen la presencia del camino que nos acerca. Recuerda, hijo mío, lo que en tu infancia te transmití y llévalo como baluarte para el antipático camino que te toque hoy vivir, pues siempre existirá esa siesta en que mis brazos como corazas te protejan, si tú lo quieres recibir. Los hijos, esos bajitos seres diminutos
que cuanto más nos enfadan, más los queremos, sin necesidad de merecimientos. Con ese genio comprimido, pero intenso, que tanto nos recuerda a cuando era yo el que se comía el universo. Tal vez entonces se precise de un buen replanteo de estrategias para que estas experiencias reciban del mérito que les corresponde, pues yo también descubrí que no supe apreciar toda la belleza que había en mí, hasta que con la llegada de la vejez la perdí. No supe valorar en su justa medida la belleza que había en mi pareja hasta que, siendo ya abuela, remonté desde esas fotos del pasado y vi a alguien que desbordaba lozanía, ternura y viveza que el tiempo desgasta. Y será por tanto consecuente que cuando en el futuro vea las fotos del presente en que me encuentro, el anciano que seré encontrará la belleza que ahora no sé valorar en su justa medida. Apartado 11. El camino del sabio guerrero. Es el maestro el que a la vez que recorre el camino, le recrea y conquista, convirtiéndole en escenario de transmutaciones. El conflicto es aceptado sin trabas en la misma medida que la consecución de victorias, con lo que el caminar surge en una vida ajetreada que obliga al guerrero a portar armaduras y armas. En el batallar de mi conflicto bien recreado, la ficción y la realidad se han transmutado. Fielmente se han construido ya a mi paso las premisas que requieren del escenario donde se represente otro nuevo acto. Y la obra levanta su telón de nuevo, sin aún siquiera conocer el resultado. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín. Pincha sobre nuestro logotipo para suscribirte gratuitamente a nuestro canal formativo y psicoterapéutico. Te recomendamos que estudies detenidamente estos vídeos para tu formación y transformación. Y recuerda dar me gusta a este vídeo para ayudarnos a seguir con nuestros cometidos altruistas.